Celebramos en este domingo la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, que llamamos también la solemnidad del Corpus Christi. Esta solemnidad completa el ciclo pascual que llegó a su cumbre con la solemnidad de Pentecostés y que se prolongó en la celebración de la Santísima Trinidad. Seguimos pues contemplando la obra de la redención pascual, con el signo de la presencia real y continua de Jesucristo viviente en la Eucaristía. El sacramento de la Eucaristía es la Pascua, que siempre se renueva por nosotros y en medio de nosotros. Este domingo hacemos memoria del don de amor de Jesús que nos ha dado nueva vida. Este domingo damos gracias porque Él se hace presente con su cuerpo y con su sangre, sacramento que nos comunica esa potencia de amor como nutrición para nuestra existencia, de manera que podamos peregrinar en la vida creciendo como hijos de Dios. Las lecturas de este domingo nos ayudan a entrar en la comprensión, la contemplación y la vivencia de este admirable misterio. La primera lectura está tomada del libro del Génesis en el capítulo 14, versículos 18 al 20. Buscar la Eucaristía en el Antiguo Testamento es tarea ardua, como dijimos hace una semana también con respecto a la Trinidad. Y esto porque se trata de una novedad que proviene de Jesucristo. De todas maneras, hay señales anticipatorias. La imagen del comer con valor de signo está presente en algunos textos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, la imagen del maná en el desierto. También la del pan prodigioso que le devuelve las fuerzas al profeta Elías para poder caminar hasta el Horeb. O la del banquete de la señora Sabiduría que convida a los inexpertos para comer su pan. Se trata siempre de figuras que pueden ser interpretadas en este sentido. Pues bien, una de estas imágenes es la ofrenda de pan y de vino llevada a cabo por Melquisedec, un personaje pagano, no era hebreo, y que se nos propone como primera lectura en esta solemnidad. Nos situamos frente a un texto arcaico y un tanto complejo, pero sin duda célebre, del libro del Génesis en el capítulo 14, versículos 18 al 20. Allí encontramos a Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de El Elión, o sea, Elión, el Dios Altísimo, un nombre que también tenía el Dios de los hebreos y que connota un Dios superior a todos los dioses. Melquisedec tiene el doble rol de rey y de sacerdote. Para entender mejor, aclaremos primero, ¿quién era este Melquisedec? Su mismo nombre tiene un significado. A ver, Melech significa rey y Tzedek, justicia en hebreo. Melquisedec, Melechsedec, rey de justicia. Podría ser más un título que un nombre propio, como una forma de indicar a un rey legítimo, como a uno que es digno para reinar. Casi todos los reyes jebuseos de la antigua roca de Salem, donde se situará después Jerusalén, se llamaban todos Melquisedec. Era un título oficial. Por otra parte, se le llama rey de Salem. Eh, es el antiguo nombre de Jerusalén. Y luego en la etimología popular se va a mezclar Salem con Shalom, paz, creando así la etimología de que Jerusalén significa ciudad de la paz. El rey de Salem, entonces, en la relectura bíblica, presentado como rey de justicia, que es rey de paz.
Este personaje contemporáneo de Abraham, rey de justicia y de paz, eh, casi unos 2000 años antes de Cristo, si pudiésemos establecer algo de la cronología, eh, se nos presenta en una pequeña historia. La historia del encuentro que él tiene con Abraham. Una historia inserta en medio de una guerra, en medio de una contienda bélica. En el texto actual aparece entonces Melquisedec llevando a cabo una especie de solidaridad con Abraham que atravesaba en ese momento por su territorio, después de una batalla para rescatar a su sobrino Lot, que había sido secuestrado. La historia se centra en el encuentro entre este rey sacerdote, Melquisedec, con Abraham, destacando dos hechos, o mejor, tres hechos. Tres. Una ofrenda de pan y de vino, una bendición a Abraham, estas dos de parte de Melquisedec, y una tercera, la respuesta de Abraham, que responde pagándole un diezmo. Vamos por parte. Primero, la ofrenda de pan y vino. La tradición cristiana le dio peso al hecho de ofrecer pan y vino. Por eso se fijó tanto en este texto. Porque allí se estaba quebrando la regla habitual de ofrecer sacrificio de animal. Era lo normal. Con la ofrenda de pan y de vino, la cercanía con el gesto llevado a cabo por Jesús en la última cena es evidente. De ahí que se haya hecho una relectura eucarística. Pero la relectura ya se hace desde la Biblia misma. En la carta a los Hebreos se ha retomado este personaje, Melquisedec, y su ofrenda inédita de pan y de vino para decir que Jesús es sacerdote. Atención, sacerdote, pero no según el orden de Aarón, no por el sacerdocio levítico según la tradición hebrea, sino de una forma novedosa, según el orden de Melquisedec, como dice Hebreos 5:9 o Hebreos 7:11 al 28, donde está bien explicadito. Por lo tanto, este pasaje es la profecía del sacerdocio de Cristo. Y puntualizo, técnicamente, según la visión hebrea, o mejor, según la normativa hebrea, Jesús no es sacerdote, es un laico. ¿Y por qué? Porque no proviene de la tribu de Leví, sino de la de Judá. Su sacerdocio no proviene de mecanismos biológicos que transmiten el sacerdocio automáticamente como herencia de familia, como ocurre en la tradición hebrea a partir dentro de la tribu de Leví. El sacerdocio de Jesucristo es un sacerdocio carismático, en el sentido, aclaro, de que no es hereditario, sino que proviene de lo alto, donado por Dios, por gracia, por llamada, como también lo será, derivado del mismo Cristo, el sacerdocio cristiano. Segundo, la bendición. La bendición que pronuncia Melquisedec es doble. Bendice a Abraham y bendice a Dios. Bendice a Abraham, bendito sea Abraham por parte del Dios Altísimo, Creador de cielo y tierra. Y bendice a Dios con las palabras, bendito sea el Dios Altísimo, Elión, que puso a tus enemigos en tus manos. Una bendición sobre Abraham, el creyente que es transformado, y la otra que se eleva a Dios como reconocimiento de lo que Dios es. El rito de pan y de vino, así como esta bendición, corresponden a un gesto de amistad, a un pacto de paz entre los dos. Y llama la atención que la iniciativa sea de Melquisedec. La misma carta a los hebreos se va a preguntar, ¿y cómo es posible? Abraham es el portador de la bendición, pero resulta siendo bendecido por un extranjero. Además, quien bendice queda como una figura superior. Tercero, el pago del diezmo. Tenemos aquí otra extrañeza.
otra extrañeza en la conclusión misma del relato. La respuesta de Abraham a Melquisedec es el pago del diezmo del botín. Quiere decir que este personaje considera eh, a Melquisedec, Abraham considera a Melquisedec como una figura muy importante. Una figura, ahora hablemos en términos cristianos, en nuestra relectura cristiana, una figura teológica del Hijo de Dios. Más importante que Abraham y que Leví. Él será quien ofrezca pan y vino, quien derrame sobre el mundo, en la plenitud de los tiempos, la bendición. Entendemos ahora por qué se dice que Jesucristo es un sacerdote al modelo, según el rito, según la manera eh, de Melquisedec. Es una invitación para descubrir la originalidad de Jesucristo y su superioridad frente a la tradición hebrea. Él es sacerdote de una manera extraordinaria y con una ofrenda extraordinaria. Se entregará a sí mismo con un pan y una copa de vino, diciendo que se ofrece de esta manera a sí mismo. Y esta ofrenda es la que permanece en nuestra liturgia, como fuente de salvación, como antídoto del pecado y como energía para caminar hacia la meta. De Melquisedec se hablará solamente una segunda vez en el Antiguo Testamento, y es en el Salmo 110, precisamente el texto que enseguida la liturgia de este domingo nos propone como salmo responsorial. Vamos entonces ya al Salmo 110. Este salmo comienza con la frase, dijo el Señor. De hecho, el salmo está centrado en dos dichos, en dos oráculos, o palabra, oráculo significa comunicación palabra de parte de Dios. Se trata de oráculos que eran pronunciados solemnemente en la liturgia de entronización de un rey. El primer oráculo es real, de rey, davídico. El segundo oráculo es sacerdotal. Se trata de la historia de un rey sacerdote o también de un sacerdocio real. El primer oráculo está en el versículo 1. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. En la entronización de un rey se decía a la derecha porque el palacio del rey en Jerusalén quedaba precisamente a la derecha del templo. También porque en ese ritual, el soberano, que era un descendiente de David, de la tribu de Judá, por tanto, era puesto a la derecha del arca de la alianza, o sea, de la presencia de Dios, porque era una manera de decir que él era un delegado que cumplía funciones asignadas por el mismo Dios. La tradición cristiana ha reconocido en la frase de este salmo, dijo el Señor a mi Señor, un oráculo dirigido por el Padre Dios a Jesucristo. Y la tradición de esta lectura proviene del mismo Jesús. Está en los Evangelios. Jesús cita el Salmo y él mismo se retrata en estas palabras. Pero luego lo hará también la primera comunidad cristiana, la comunidad de los Hechos de los Apóstoles. El Señor resucitado, el Señor Jesús resucitado, cumple este oráculo, porque como lo dice Pedro en la predicación de Pentecostés, en Hechos capítulo 2 versículos 34 al 36, fue una frase dicha no a David, sino al Señor Jesucristo, subido al cielo, quien ha sido sentado a la diestra de Dios Padre como Rey. El segundo oráculo está en el versículo 4. Dice, el Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dios Padre le dice al Señor, que es
al Mesías, que es sacerdote para siempre, como lo era Melquisedec. Por lo tanto, Jesucristo subido al cielo y entronizado, no solo es rey, sino también el auténtico, el único y verdadero sacerdote, intercesor y mediador entre el cielo y la tierra, porque eso es un sacerdote, un mediador. Y lo es según el modelo de Melquisedec, o sea, ofreciendo pan y vino. En la Eucaristía, el pan y el vino funden el alimento con el don de su vida entregada en la cruz. Entregado como pan partido, cuerpo entregado, sangre derramada. Este salmo lo oramos todos los domingos, fiestas, solemnidades, en las tardes, como el primer salmo de las segundas vísperas, de domingos o solemnidades, para proclamar a Jesucristo resucitado, en ambiente dominical y festivo, como el Rey y sacerdote, como el Rey que ha vencido el gran enemigo que es el mal, y como el sacerdote que habiéndonos rescatado, nos introduce ahora en la comunión con Dios. Pasemos a la segunda lectura. Está tomada de la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, versículos 23 al 26. Escuchamos en esta ocasión, por boca de Pablo, el relato más antiguo de la tradición apostólica, que se ocupa de la memoria de la última cena y en ella de la institución de la Eucaristía. Este texto lo leímos el Jueves Santo, también como segunda lectura. Y aquí imágenes centrales, otra vez, son el pan y el vino. Imágenes que nos vienen acompañando desde la primera lectura. Pablo le escribe a los cristianos de Corinto recordándoles una tradición que es el fundamento de la nueva alianza. La redacción de este texto, ahora ya tenemos el escrito, es anterior a la de los evangelios sinópticos. Primero escribió Pablo, después fueron los evangelios, si bien el acontecimiento es anterior a todos ellos. El relato de Pablo es casi idéntico al de Lucas. Por eso, en términos técnicos, bueno, en el mundo de los estudios bíblicos se dice la tradición antioquena, que siguen Pablo y Lucas. Pero también es muy cercano al relato de Mateo, con el pequeño variante. Lo importante, veamos ya el texto, es que Pablo aquí recalca que el origen de esta tradición eclesial está en la voluntad del Señor mismo. No es una creación de la iglesia. Pablo dice en el versículo 23 del capítulo 11 de la Primera Corintios, porque yo recibí del Señor lo que también les transmití. Pablo le está diciendo a la comunidad de Corinto que les está poniendo por escrito lo mismo que les había transmitido de viva voz cuando fundó la comunidad, pero también que lo dicho en aquella ocasión había sido, por su parte, lo mismo que le había recibido de boca del Señor casi 20 años atrás, en los días de su conversión y de su llamada en el camino de Damasco y de su inserción en la comunidad cristiana de Damasco y de Jerusalén. Se trata de la memoria de un dicho del mismo Jesús, que ya se había condensado en los días posteriores a la resurrección del Señor, cuando el Señor continuó comiendo, resucitado, con sus discípulos. Y ellos, por su parte, siguieron repitiendo los mismos gestos y palabras de aquella cena pascual, semana tras semana, porque se daban cuenta de que aquellas palabras realizaban efectivamente aquello que expresaban en consonancia con el mandato del Señor. Hagan esto en conmemoración mía. Dos veces lo tenemos en este texto de Pablo, con la palabra griega anamnesis, memorial,
conmemoración. Y termina Pablo, en el versículo 26, diciendo, cada vez que comen este pan y beben este cáliz, anuncian la muerte del Señor hasta que venga. Se trata de una frase que seguimos repitiendo todos los días como aclamación en cada celebración eucarística, claro, con una fórmula adaptada. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Quiere decir que en la Eucaristía hacemos memoria actualizante del misterio pascual del Señor en la espera de la consumación de la historia en la parusía. Y un detalle más, complementario. Esta conmemoración se lleva a cabo desde los orígenes de la Iglesia, como podemos ver que ya sucedía desde muy temprano aquí en Corinto, en el día en que los bautizados se reunían en asamblea. El texto de Pablo dice, en eclesía, en iglesia, en asamblea litúrgica. Como vimos, allí se transmite un formulario ya fijado, que conseguía poner a la comunidad en contacto histórico con Jesús por medio de la conmemoración de sus gestos y palabras. Y es interesante observar que los primeros cristianos no se reunieron los jueves para conmemorar, pues el jueves había sido el de la institución. No lo hicieron los jueves, se reunieron los domingos. Bueno, el primer día de la semana, como se atestiguará después, y lo seguimos haciendo hasta el día de hoy. ¿Por qué el domingo? Porque Jesús mismo fue el primero en conmemorar, como lo hizo con los discípulos de Maús, en el mismo día de la resurrección. Pero sobre todo, porque la Eucaristía es celebración de la presencia permanente de Jesucristo resucitado, que está en medio de su comunidad, siempre vivo y real, prolongando su obra salvífica, consumada en el don de su vida en la cruz, como cuerpo entregado y como sangre derramada por nosotros. Y llegamos al Evangelio. El Evangelio está tomado de Lucas, capítulo 9, versículos 11b al 17. Se nos propone en esta ocasión el episodio de la multiplicación de los panes. Según Lucas, es la acción cumbre de la primera parte del Evangelio y un anticipo de lo que Jesús hará en la última cena. Este episodio, en la versión lucana, es además el preludio de la confesión de fe sobre el mesianismo de Jesús por parte de Pedro. Por lo tanto, está colocado en otro lugar diferente a los otros evangelios, en un lugar estratégico. Esto quiere decir que apunta a un reconocimiento de la persona de Jesús como el Mesías de Dios. Pero observemos lo esencial de su desarrollo. La primera línea nos presenta a Jesús en intensa relación con la gente. Dice, y les acogió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que tenían necesidad. Todo el ser humano está compendiado en estas palabras, como criatura que tiene necesidad. Necesidad de Dios, necesidad de sanación, necesidad de pan, necesidad del absoluto. Y también está comprimida la misión de Jesús: acoger, dar esperanza, sanar. Jesús llevó a cabo signos en su vida terrena, y este es el mayor durante su misión en Galilea, porque en medio de su potente predicación del reino de Dios, además de sanar a mucha gente como signo de la llegada de este reino y de su potencia, como lo acabamos de ver en la primera línea, ahora muestra enseguida cómo está en capacidad de satisfacer el hambre de una multitud
calculada en al menos 5.000 personas. La narración de Lucas da detalles importantes ya desde la ambientación. Ocurre en el desierto. Empezaba a declinar el día cuando lo hizo, al atardecer. Los 12 apóstoles acababan de regresar de su primera misión, pero ahora tienen que afrontar una necesidad básica de la gente, la alimentación de una gran multitud que les supera, porque cuentan con muy pocos recursos para alimentarla. La desproporción entre el problema y la solución es notable, porque solo tienen unos pocos panes y pescados. Y dicen los discípulos al Señor: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos nosotros y compremos comida para todo este gentío. Suena casi a ironía. Precisamente en el desierto, atención con lo que voy a decir, precisamente en el desierto, al comienzo de su ministerio público, el diablo había tentado a Jesús, sugiriéndole que transformase las piedras en pan, lo cual Jesús refutó tajantemente. Eso está en el capítulo 4 de Lucas, versículos 3 y 4. Pues ahora, en el capítulo 9, cuando Jesús termina la primera parte de su ministerio, en el desierto, otra vez, Jesús es interpelado para resolver una situación parecida. Y la solución será el dar, no transformar piedras en pan. Denles ustedes de comer. Pero el don, este dar, viene a fin de cuentas del mismo Jesús. Jesús no transforma piedras en pan, se da Él. Lo que inicialmente viene por mano de los discípulos, que son los que ofrecen los panes y pescados, y ellos mismos, los discípulos, serán los que los distribuirán con sus mismas manos. Cuando lo ponen en manos de Jesús, se multiplica. El relato de Lucas se fija en estas acciones de Jesús. En este punto pone la cámara lenta para que podamos sentir, observar, apreciar. Son acciones de Jesús que están en estrecha relación con lo que él mismo hará en la última cena, cuando instituirá la Eucaristía con los mismos 4 verbos que conjuga aquí: tomar, bendecir, partir y dar, que va de la mano del distribuir. La conclusión del relato subraya 2 detalles que exponen el resultado de lo hecho por Jesús. Uno, la satisfacción. Todos quedaron satisfechos, dice Lucas, y con una precisión en el sujeto todos, todos. No fue para unos cuantos, todos, todos quedaron satisfechos. Y dos, la sobreabundancia del alimento. Dice: de los trozos que sobraron, recogieron 12 canastas. Jesús ha llevado a cabo una acción de alimentación que muestra que está en condiciones de dar de comer hasta la saciedad. Una acción que responde a las necesidades más profundas del ser humano. Pero el segundo detalle dice algo más, y lo quiero subrayar porque a veces pasa desapercibido en la lectura. Los trozos recogidos por la sobreabundancia llenan 12 canastas. El número 12 nos remite a una cifra de familia, una cifra familiar. Los 12 hijos de Jacob, que después se llamará Israel. Los 12 tribus, la familia de Israel, que también es la misma cifra que Jesús escoge para su comunidad apostólica, los 12 apóstoles. Por lo tanto, tiene que ver, escuchen, con comunidad. Si retrocedemos un poquito en el texto, veremos lo que ocurre entre los gestos de Jesús, que multiplica el pan, y la recepción del alimento por parte de la multitud. En ese momento Jesús manda a los 12 apóstoles a reagrupar a la multitud
que era de 5.000, en grupos de a 50, de manera que el alimento sea recibido en un ambiente en el cual están conversando, están cultivando relaciones, se está tratando. El tiempo que pasa entre el Jesús que parte los panes y los pescados y el llegar a recibirlo, la gente está sentada en grupos, agrupada, no en multitud, no es masa, en grupo, por lo tanto en pequeña comunidad. En cuanto llega están conversando, conociéndose, tratándose. Esto es lindo en este evangelio. El papel de los discípulos no solo está en el ofrecer lo poco que se tiene y en distribuirlo a la gente, sino la manera como se hace, formando grupos, tal como lo mandó el Señor, disponiendo a la gente, y aquí otro verbo importante, para que se recueste. Cataclino, se dice en griego, que es el verbo que indica el reclinarse a la mesa, en almohadones, en el mundo grecorromano, para recibir el alimento, no como quien come y se va, sino sentados en ambiente de familia, de hogar. En este caso, para recibir el pan y los pescados multiplicados por Jesús. ¿En qué ambiente? Aquí está el punto. La Eucaristía se vive no solo de manera individual, Jesús y yo, no, tratando con los que están al lado, en un espacio de encuentro vital con Jesucristo, pero siempre en el ambiente de la iglesia, de la comunidad, formando comunidad, gente que ni saluda, conociéndose, tratándose, haciendo esa comunidad en la que el alimento nunca faltará. Terminemos ya. Después del itinerario de contemplación pascual de la obra de Jesús, no nos queda sino contemplar y dar gracias. Y podríamos hacerlo a partir de tres palabras que les dejo como una primera síntesis. La primera, presencia. La segunda, adoración. Y la tercera, don. La primera, presencia, porque la conmemoración hace presente la persona viva de Jesucristo y hace actual la persona de Él, la obra de Él en el mundo. Segunda palabra, adoración, porque en la Eucaristía, como nos enseñó el Salmo responsorial, que hoy he puntualizado, lo reconocemos como Rey y sacerdote, como el Rey que dirige nuestras vidas y como el que permanece siempre vivo, intercediendo sacerdotalmente a nuestro favor. Y la tercera, don, el don que es Jesús en persona. Un Jesús que viene a nuestro encuentro para hacer acontecer el reino, ocupándose de nuestra necesidad, como vimos desde la primera línea del texto del Evangelio. Viene para saciar nuestra hambre, pero para saciarla no fue suficiente la palabra, ni la sanación tampoco. Quiso darse personalmente todo él, todo entero, con su cuerpo y con su sangre. Se nos dio todo. Un don que hay que recibir en espacio de encuentro, que se recibe y se comparte en una dinámica de comunidad. Un don al que estamos finalmente llamados a ser nosotros mismos también, ofreciendo nuestros pocos panes y peces para construir la comunidad del reino. Denles de comer. Es una orden de Jesús que atraviesa todos los siglos, todos los tiempos. Y en el centro de todo está Jesús. En la Eucaristía podemos decir con certeza, Él está aquí. Él nos nutre. Él nos sostiene. Él es quien nos da la vida. Jesús es la vida de nuestra vida. Reconozcamos en esta gran celebración del Corpus Christi su presencia real. Doblemos ante Él
nuestras rodillas en adoración. Pero no lo hagamos solamente en adoración privada, sino congregados en la asamblea del Señor, en la celebración eucarística todos los domingos, en la comunidad donde la Eucaristía se hace familia, se hace vida, se hace encuentro, se hace comunión cuando abrimos nuestros brazos al Señor, pero también a los hermanos que están allí. Un abrazo a cada hermano, en amor, en servicio y en entrega. Permítame evocar en esta ocasión las palabras de una poetisa alemana que dice: conozco muchas palabras, oh hombres, pero hoy deben agradecer y doblar sus rodillas. Sus rodillas serán sus alas.